Bendiciones en esta hermosa noche, noche de bendición, noche donde sabemos que Dios está haciendo cosas especiales, cosas sobrenaturales en medio de su pueblo, donde sabemos que la presencia del Señor es real. Dios es Dios, Dios no cambia, no se muda, Dios no deja de ser. Todas las cosas pueden desaparecer, mas Dios siempre es Dios. Dios nunca se muda, nunca cambia. Su personalidad nunca, ¿verdad?, es inestable porque Dios tiene estabilidad. Su personalidad es real, el carácter de Dios está formado de tal, ¿verdad?, manera que habla con firmeza, que conoce todo lo que pueda haber en nuestros pensamientos, conoce lo que hay en el interior de nuestro corazón. Dios conoce las cosas que no han pasado desde antes de la fundación del mundo, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Tiene la capacidad de estar en todos lugares, por eso es que aún a la distancia podemos conectarnos, porque el Espíritu de Dios nos conecta, porque Dios es Dios y su presencia es real. Y llegó esta noche tan hermosa, esta noche donde compartimos momentos refrescantes, compartimos la palabra del Señor, que es esperanza, que es vida, que es paz, que es consuelo, que es sabiduría, que es motivación. A veces muchas personas se esmeran por tratar de motivar a otros y diseñan diferentes formas, métodos para poder levantar el ánimo a las demás personas. Mas, sin embargo, Dios tiene la capacidad de levantar nuestro ánimo. De que si estamos caídos, nos levanta. Si estamos un poquito desmotivados, nos da esa chispa de paz, de vida. Óigame, nos da experiencias hermosas con Él que fortalecen nuestra fe. Eso es lo que llamamos milagros. Milagros porque hay cosas que humanamente no se pueden hacer. Hay otras que humanamente se pueden hacer, pero cuando Dios las hace de tal forma que nadie las puede dañar. Porque lo que Dios hace es permanente, lo que Dios hace es para siempre. Y qué bueno que estamos conectados, ustedes a la distancia, yo aquí en mi casa junto a mi amada esposa. Oigan, ayer cumplió años. Y lo celebramos y disfrutamos y leímos tantas felicitaciones de tantas personas que pudieron expresarles palabras de bendición, porque es una mujer virtuosa que se esmera porque Dios, ¿verdad?, la use de forma especial por hacer muchas cosas para la obra del Señor. Y parte de todo este movimiento, óigame, muchas de sus ideas salen del corazón de Dios y las pones en su mente, salen de su corazón, salen de su mente, óigame, y las compartimos y disfrutamos de todo esto que planificamos. Y usted no la ve frente a la pantalla, pero ahí está junto a mí, ¿verdad? Estamos juntos apoyándonos en el ministerio, porque es un ministerio que Dios puso en nuestras manos hace mucho tiempo. Y nos gozamos y nos alegramos y cada día aprendemos, ¿verdad?, para poder enseñar. Así que te invito en esta noche que puedas cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia en nuestra vida. Durante esta semana, Señor, recordamos el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Señor, donde entregaste a tu Hijo amado Jesucristo, donde se entregó por nosotros para, a través de su muerte, darnos vida, a través de su sangre, perdonar nuestros pecados. Y estuvo en la tumba, Señor, pero no se quedó en la tumba como había sido profetizado, sino que resucitó y ascendió al cielo. Y está intercediendo a favor nuestro ante ti, Señor, porque es nuestro intercesor. Porque dice que todo lo que pidieseis al Padre en su nombre, Él lo daría. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú, Señor, fortaleciendo nuestra fe cada día. A milagro, glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. En estos días he estado estudiando la palabra del Señor, porque es parte de nuestra vida diaria. No solamente cuando vamos a predicar, sino que en tiempo en que sacamos para meditar, para orar, para pasar tiempo de intimidad con Dios, utilizamos la palabra, ¿verdad?, como nuestra base. Y mientras estaba leyendo todo este suceso que ocurrió durante, no solamente a la crucifixión de Jesús, sino eventos que ocurrieron antes, ¿verdad?, que precedieron al momento cuando Jesús fue crucificado. Y uno de esos momentos fue luego de que Jesús se hubiese estado orando en Getsemaní, estuvo con los discípulos, había estado en la cena compartiendo, ¿verdad?, el pan y el vino con ellos. Había hecho tantas cosas, había efectuado la entrada triunfal a Jerusalén, donde puso, como hablábamos el lunes, su casa, su templo en orden, y ocurrieron milagros. Y hubo un momento cuando Jesús
sabía que esto tenía que ocurrir, porque lo bueno de Dios, lo bueno del Señor Jesús es que Él conoce todas las cosas. Pero hay cosas que aunque usted las conozca y saben que van a ocurrir, causan tristeza. Porque no solamente somos espíritus, somos cuerpos, sino también somos alma, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y en Mateo 26, del 47 al 49, me gustaría que lo escucharas. Y si tienes la oportunidad de buscar tu Biblia, hazlo. Porque aquí hay un evento, ocurrió algo que a mí me estremeció. Y es algo que posiblemente hemos escuchado en muchas ocasiones durante la Semana Santa, durante diferentes sermones, estudios bíblicos, enseñanzas. Y fue lo que ocurrió cuando en Mateo 26, 47 en adelante dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mire qué expresión salió de los labios del Señor Jesús. Amigo, ¿a qué vienes? En la Biblia registra que a una de las personas que Dios le llamaba amigo era Abraham. Recordamos, ¿verdad?, a Abraham como el padre de la fe, alguien que salió de su tierra y de su parentela. Y cuando Dios le dijo: sal de tu tierra, deja tu familia y vete a un lugar que yo te voy a mostrar, aquel hombre desarrolló una confianza tal en Dios que no titubeó, simplemente obedeció y actuó. Y vemos, ¿verdad?, que las promesas de Dios para Abraham se cumplieron por su obediencia, por su fe, por su confianza, porque él en ningún momento defraudó aquella relación de amistad que había entre Dios y él. Vemos también en algún momento, ¿verdad?, cuando habla de la amistad de Jonatán y David, que inclusive Jonatán estuvo dispuesto a irse del lado de David para apoyarlo cuando sabía que su padre actuaba injustamente. Y la amistad es algo que dice, ¿verdad?, uno de los versículos bíblicos, que el amigo es como el hermano en tiempos de angustia. Porque la amistad es algo mucho más que simplemente conocer a alguien. Usted tiene muchas personas conocidas. Usted tiene muchas personas que ha escuchado, que ha trabajado con ellos y no necesariamente son sus amigos. Porque la amistad va mucho más allá que conocer a alguien. Significa que ha estado tiempo, ¿verdad?, juntos, que han compartido, que conocen una información del otro, que se han apoyado en tiempos difíciles, que han disfrutado de eventos, ¿verdad?, de familia. Y la expresión amigo que le hace el Señor Jesús a Judas en uno de los momentos más difíciles para la vida de los discípulos, la vida del Señor Jesús, óigame, para la vida de aquellos hombres, ¿verdad?, que habían estado con el Señor Jesús siguiéndole, porque habían visto, eran testigos de todo lo que él había hecho a favor de la humanidad. ¿A qué vienes? ¿Qué esperaba el Señor Jesús de Judas en aquel momento cuando yo pienso que habló directamente a su corazón? ¿A qué vienes? El Señor Jesús sabía que Judas iba, pero le estaba demostrando, le estaba dando la oportunidad, óigame, de que reflexionara y le expresara, saliera de su corazón cuál era la intención por la cual se había acercado con una multitud que no iban en son de paz. Dice que iban con palos, con espadas. O sea que ellos iban a tratar de afectar la calidad de vida no solamente del Señor Jesús, sino también de sus discípulos. Y el Señor Jesús velaba por sus discípulos, porque los consideraba sus amigos, porque los consideraba gente importante, porque los consideraba, óigame, que él tenía como una responsabilidad para con ellos, porque los escogió, los sacó de su estabilidad, sacó a Pedro de ser un pescador, de ser un empresario. Le dijo: deja todo, sígueme, que te voy a convertir en pescador de hombres. Aquella gente habían confiado en el Señor Jesús. Y en el momento cuando Judas se acerca, él trató de detenerlo y hacerlo reflexionar. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas no tuvo respuesta para la pregunta que le hizo Jesús, porque sabía que al expresar lo que había en su corazón tenía dos opciones: mentir o abrir su corazón y expresarle a Jesús cuál era la intención por la cual se había acercado a él y le había dado un beso en la mejilla. Porque esa era la forma que él había marcado para que aquella gente, posiblemente en la oscuridad,
poder estar seguros de a quién iban a arrestar, a quién iban a tomar preso, a quién iban a llevar para entregárselo a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que desde que comenzó Jesús a predicar el evangelio, se acercaban a él para oponerse. ¿Por qué? Porque Jesús los confrontaba, porque Jesús, que conoce la intención del corazón de los hombres, óigame, le demostraba a ellos que él conocía mucho más que lo que podían pensar ellos mismos. Y aquello como que les incomodaba, porque en muchas ocasiones cuando nos hacen reflexionar, cuando nos hacen reaccionar, como que nos incomodamos, porque tenemos que abrir nuestro corazón. O Judas también pudo haber tomado la opción de mentir, pero es que el Señor Jesús no podía mentirle, porque él sabía que Jesús conocía lo que había en la mente y en el corazón de cada una de las personas, porque había estado en momentos cuando Jesús, óigame, descubrió a gente que estaba robando, que estaba mintiendo, que estaba haciendo daño, que se acercaba a él con intenciones distintas, ¿verdad? Como aquel joven rico que se acercó, óigame, tratando de que Jesús le aceptara todo lo que él presentaba. Conocía los mandamientos, conocía todo, se había guardado, pero su corazón no era un corazón dadivoso. Vemos también, ¿verdad?, como aquella madre que le pidió al Señor Jesús que sentara a cada uno de sus hijos, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y Jesús dijo, ni yo mismo tengo donde recostar mi cabeza. Y muchas personas se acercaban a Jesús con diferentes intenciones, porque es importante que nos acerquemos a él. Pero lo más importante es que cuando nos acerquemos, sepamos, tengamos seguridad de que él conoce todo, de que él no podemos engañarlo. Judas sabía que no podía engañar a Jesús, por eso guardó silencio. Por eso ni le dijo lo que había en su corazón, pero tampoco le mintió. Judas tuvo la oportunidad en aquel momento de que se encontró con Jesús. Posiblemente él se lo dijo en forma bajita a sus oídos. Posiblemente estaban cerca a ellos y los demás estaban a la distancia, porque Jesús le estaba dando la oportunidad que reflexionara. Pero él decidió guardar silencio. En ocasiones guardar silencio es bueno, pero en ocasiones no es bueno, porque no nos permite abrir nuestro corazón. Y Dios nos pide que vayamos ante él con transparencia, que vayamos ante él cual somos, que le mostremos qué hay en el corazón, porque él quiere limpiar nuestros corazones. Vemos otras personas que se acercaron a Jesús como Nicodemo. Nicodemo, ¿verdad?, que era uno de los fariseos, de los principales, de una persona importante en el pueblo judío. Óigame, se acercó a Jesús porque quería conocer más de Jesús. Y vemos cómo Jesús le habló, ¿verdad?, en Juan 3, del 1 al 2, que aunque él vino de noche, lo recibió porque conocía que en el corazón de Nicodemo había sed de conocer de él. Él quería saber mucho más de lo que la ley le enseñaba, de lo que posiblemente él había aprendido en la sinagoga. Él quería conocer qué vino a hacer Jesús y quién era Jesús. Y Jesús le habló del nuevo nacimiento y se lo explicó de tal forma que él lo pudo entender. Otra persona que se acercó a Jesús fue el centurión, ¿verdad?, que nos habla que aquel hombre tenía una necesidad porque, oiga, me dice, uno de sus siervos estaba enfermo y se acercó a Jesús pidiendo un favor y le dijo, di la palabra para que mis siervos sanen. Y Jesús conocía que aquel hombre tenía un corazón de amor no solamente para él y su familia, sino también para sus empleados. Y vemos cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, también hizo milagros de tal forma que aquel hombre recibió la salud. Porque en el Salmo 139, versículos 23 al 24 nos dice, el salmista expresa, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista sabía que el Señor Dios tiene la capacidad de escudriñar nuestros corazones, de conocerlos. Mira lo que hay en mi interior. Él conocía qué pensamientos había en él, pero quería tener una intimidad tan cerca de Dios. Quería que Dios lo considerara su amigo. Quería que Dios, ¿verdad?, tuviera misericordia de él, que le dijo, si aún dentro de mi interior, en mi mente hay pensamientos que no son buenos, si hay pensamientos que me conducen por el camino de la perversidad, guíame, sácalos de mí, guíame en el camino eterno. Es importante que cuando nos acerquemos al Señor Jesús, cuando nos diga, amigo, ¿a qué vienes?, podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón. Y es de beneficio para nosotros. El centurión recibió salud para su siervo. Nicodemo recibió sabiduría.
el salmista recibió la paz de Dios. Usted, cuando abre su corazón a Dios y le expresa lo que hay dentro de él, sabe que siente la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por la cual Jesús entregó su vida para que usted y yo tengamos paz. Él no vino a hacer guerra, Él vino a traer paz. Él vino a pedirte a ti, a pedirme a mí, que seamos transparentes ante Él, que no le escondamos cosas, mis hermanos, porque de esa forma Él no va a poder hacer las cosas, porque Él quiere que usted y yo le demos la oportunidad de que entre en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y sustituya todo aquello que le aparta de Él por su palabra, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por el fruto del Espíritu, que es lo que nos permite caminar, no en camino de perversidad, sino en camino de ¿qué? En el camino eterno, que es el que nos conduce a Dios. Que en este tiempo de reflexión, piensa, si Jesús te hiciera esa pregunta: amigo, ¿a qué vienes? ¿Con qué intención te acercas a mí? ¿Qué necesitas? ¿Confías en mí? Porque dice que el que se acerca a Dios creyendo que Él hace lo necesario. Hemos escuchado tantos testimonios de gente que se acerca a Dios. Nosotros mismos nos acercamos a Dios y vemos cómo Dios pone todas las cosas en su orden y podemos disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Así que en este tiempo, óigame, detente, reflexiona y habla ante Dios con la transparencia que Él espera de usted y espera de mí. Abramos nuestro corazón, expresémosle lo que hay en el interior, porque dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro camino nos conduce a la perversidad, que Dios nos guíe al camino eterno. Dios te guarde, Dios te bendiga. Me gozo el poder compartir esta palabra de reflexión y que nos hace meditar y que nos hace pensar y que nos hace actuar, ¿verdad? Tomar decisiones que nos ayudan a acercarnos más a Dios. Este no es el tiempo de crucificar nuevamente al Señor Jesús. Este es el tiempo de reflexionar en lo que Él hizo hace muchos años. No se quedó en la cruz del Calvario, no se quedó tampoco en el sepulcro, sino que, como había prometido, ascendió al cielo y está intercediendo ante Dios a favor nuestro. Pero nos pide que confiemos en Él y nos pide que le entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él, y Él tendrá cuidado de nosotros. Señor, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Permite que ésta siga haciendo efecto en el corazón de todos, oh Dios, de todo aquel que tiene la oportunidad de poder escucharla, Señor, a través de estos medios. Permite, Señor, que todo el que tenga la oportunidad también pueda compartirla para que muchos conozcan, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos y que tú tienes misericordia de todos, y que si nos acercamos a ti en la condición en que estamos, pero con honestidad, con transparencia, Señor, tú tienes misericordia y nos perdonas y nos limpias y nos restauras, oh Dios, y nos das paz. Toca, Señor, cada una de las vidas. Haz milagros, Señor, que donde haya enfermedad, pon tu salud. Que donde haya tristeza, pon tu gozo. Que donde haya ataduras, rompan las cadenas. Que donde falte salvación, tú des salvación. Que donde falte el pan, Señor, tú proveas lo necesario. Haz milagros, oh Dios, para que tu nombre sea exaltado en todo momento. Y que no nos callemos, oh Dios, de hablar de ti, de testificar de ti. Gracias, Dios, por Jesús. Amén, amén, amén. Recuerda a tus pastores José Raúl e Irma Roldán, Iglesia Cristiana Senda de Vida, de la calle 2, número 130, de la comunidad Las 400, del municipio de Canóvanas, entre Juncos y Canóvanas, de nuestra amada y bendecida isla Puerto Rico, la isla del Cordero, la isla de bendición. Gózate en el Señor, disfruta de lo que es el tiempo en comunión con Dios. Si estás buscando un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos visites. Este viernes 2 de abril estaremos celebrando el Viernes Santo a las 10 de la mañana en el templo que radica en la calle 2, número 130 de las 400. O el domingo también vamos a estar a las 10 de la mañana. Te invitamos y te esperamos con los brazos abiertos para que podamos seguir celebrando la vida de Jesús, porque Él no está muerto, Él vive y viene pronto a buscar su iglesia para llevarnos a morar una eternidad con Dios en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Te amamos. Bendiciones.